días. Hoy es jueves 5 de septiembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. No fue una encuesta, fue una catástrofe. Lo veíamos venir, en la hora de la verdad ya nos habíamos preguntado cuándo vendría la próxima encuesta y qué resultados tendría para la imagen del presidente Santos. Pero hay que analizar bien analizada la encuesta de Inbamer Gallup, porque esto no es sino la confirmación de encuestas anteriores que no habían sido suficientemente criticadas y examinadas como la hora de la verdad lo hacía. Todo venía mal, todo. Venía mal la economía, venía mal el empleo, venía mal la salud, venía mal el tema de la corrupción, venía mal la seguridad, venía mal el tratamiento de la guerrilla, todo venía mal, pero muy mal. Y al final aparecía una cosa sorprendente, la imagen de Santos bien. Eso quiere decir que el maquillaje funcionaba, que los centenares de miles de millones de pesos de los contribuyentes colombianos, de nosotros, de todos nosotros, queridos oyentes, estaba funcionando por lo menos para eso, para mantener maquillada la vieja muy fea que la gente criticaba en todo. Era una de esas mujeres que decía, tiene feo los ojos, tiene fea el cuello, tiene feo el cuerpo, tiene fea las piernas, todo es feo, pero la imagen general es una imagen aceptable. Pues bien, ahora, con motivo de estos últimos acontecimientos, las cosas quedaron en su punto. Y la imagen del presidente Santos es una catástrofe, como es una catástrofe toda la calificación que la gente hace de su gobierno. Eso aparentemente sería para que se alegrara todos quienes, nos alegráramos todos quienes nos hemos opuesto a este gobierno al que juzgamos muy malo desde hace mucho tiempo. Pero hay que ser razonables en el manejo del tema. El asunto es tan grave, que lo que podemos aspirar, a lo que podemos aspirar en este momento es a que Santos le vaya lo menos mal posible desde aquí hasta el mes de agosto, para que deje un país viable, para que deje un país relativamente estable, sobre el cual se pueda empezar a trabajar. Que a este paso no vamos a tener país en agosto del año entrante. Por eso hay que tomar decisiones inmediatas. El presidente anda en busca de unos ministros que no encuentra porque desató una crisis ministerial, como todas las cosas de él, mal planeadas, mal dispuestas, simplemente buscando la noticia del día siguiente y tratando de descargarse un poco de la responsabilidad para trasladársela a los hombros de los ministros que se iban. Ellos fueron los culpables y entonces el presidente no es tan culpable de las cosas. Pero no hay con quién trabajar. En este momento crítico en la vida de la nación, a pesar de que se arregle el paro de los camioneros y que logren levantar un bloqueo aquí o allá, el país está descompuesto, el país está vuelto pedazos. Y esa es la parte más preocupante de la encuesta. Peor que la imagen de Santos es el número abrumador de colombianos que ven que las cosas están muy mal. Es un pesimismo generalizado. El presidente Santos acabó con el país. Y acabó con su optimismo y acabó con sus ganas de vivir, porque nada funciona como debiera funcionar. Que al presidente le sirva como lección y que diga qué cosas van mal. Va mal todo el manejo del tema agrario, diríamos del tema de la producción, hay que hacer una revisión a fondo, estructural, a la política económica. Sobre eso nadie dice una sola palabra. Segundo, hay que entender que el pueblo colombiano definitivamente no quiere a las FARC en el Congreso y no quiere unas FARC impunes. Y si sobre esa base puede adelantarse un proceso de negociación magnífico, es decir, sobre la base de la entrega de las armas, del castigo a estos delincuentes y de que por supuesto no vendrán gratis al Congreso, ¿es eso viable? Si no es viable, hay que romper y hay que romper ya. A ver si este gobierno tiene gobernabilidad, a ver si somos capaces de llegar más o menos con vida al 7 de agosto del año entrante. Colombia sigue bloqueada, ya lo veremos.
Se hizo un arreglo con los camioneros, ya lo anticipamos. Congelan el ACPM, eso tiene un costo importante. No hay obsolescencia para los camiones. Y el problema de la carga, ya hablaremos con el señor Aguilar a ver si para que nos explique si con este acuerdo ya no tendrán que esperar 8 días y 10 días a que les resulte carga, sino que como por arte de magia ya podrán entrar y cargar directamente. No hubo la economía colombiana no tiene precedentes. Cuando todo cae, el desempleo también cae. Eso es una cosa maravillosa. Y ahora, cuando la gente no encuentra qué comer y cuando lo encontraba a unos precios estrafalarios, exorbitantes, no hubo inflación. Son las maravillas, las genialidades y los milagros del sistema colombiano. En los Estados Unidos, Obama sigue consultas para atacar a Siria. Obviamente le está yendo muy mal con las consultas. Nadie quiere el ataque a Siria. Y entonces, ¿qué será lo que la gente quiere? ¿Que sigan matando a los sirios impunemente? Probablemente, que no molesten. Al fin y al cabo no somos nosotros, pues que los maten, que Bashar al-Assad acabe con todo ese país. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado le fue muy mal. Apenas ganó por 10-7. Y el público está en contra. Hay distintas encuestas, pero la que más nos impresiona a nosotros dice que solamente tiene un 19% de la opinión americana en favor del ataque a Siria. Mejor dicho, no tiene nada. Hoy se va para el G20 y allá en el G20 no se hablará de economía, como siempre, sino que se hablará de Siria para que oigamos lo de siempre. Es decir, Putin diciendo que no hay pruebas en contra de Bashar al-Assad y Obama diciendo que es preciso atacar porque si no se repetirán los crímenes con gas sarín. Volvamos a Colombia. Las FARC citan al Congreso a La Habana y el Congreso, muy obsecuente y muy dócil, se va para La Habana. Esto es lo más vergonzoso que ha pasado en todo este proceso de paz. De manera que saldrán unos próceres del Congreso a La Habana a ver cómo se ponen de acuerdo con el señor Márquez sobre la manera como se haga política en Colombia. Era lo que nos faltaba. Hasta ahora, esa era una iniciativa de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle y ellos pues iban a tener que pagar el precio histórico de estos acuerdos. Ahora se van los congresistas. ¿En qué irá a quedar la imagen del Congreso entre los colombianos? Interbolsa. Sí se pagarán inversiones de bolsa en Luxemburgo. Conflicto del vicepresidente con la Drummond. Este presidente es incombustible. Le pasan y le pasan y le pasan cosas malas y ahí se mantiene con unos niveles de favorabilidad altísimos. La gente como que le tiene pesar y resolvió quererlo. Y lo quieren. Un amor gratuito. Ahora la emprendió contra la Drummond y le dice a la Drummond que no quiere que se levante el paro, que probablemente está detrás de los ataques a los sindicalistas y la Drummond contesta iracunda como tenía que ser. Irak. Los muertos de ayer fueron 33. Recuerden, los estamos acostumbrando a estas cifras para que ustedes vean qué es lo que está pasando en Irak. Una guerra no declarada. Obama se fue de Irak, dizque porque ya estaba equilibrada, estabilizada y que los Estados Unidos y sus tropas no tenían que hacer nada en ese país. Pues se destapó la olla y aquí están asesinando chiíes todos los días. Ayer mataron 18 miembros de una misma familia. De su lado, y en vísperas de la reunión del G20, Putin le vuelve a echar sal a la herida. Y le dice a los Estados Unidos que Snowden definitivamente es un hombre curioso, y ya sabemos a qué se refiere cuando dice que es un hombre curioso, pero que no se lo va a entregar a los Estados Unidos. De manera que Obama se puede despensionar, como decían las señoras antioqueñas, porque no le van a entregar a Snowden. En tecnología, Samsung le gana a Apple una nueva carrera. El reloj electrónico. Ahora aparecen relojes que son también inteligentes y que se meten a internet y que hacen todo y que de pronto darán la hora. Nos imaginamos que también darán la hora. Y a propósito de tecnología, el superintendente de Industria y Comercio le impuso una multa de más de 80.000 millones de pesos a Claro por abuso en la posición dominante del mercado.
Es la primera multa significativa que se le pone a estas grandes compañías, porque las demás las pagaban por caja menor y se morían de la risa. 80 y tantos mil millones de pesos no le hacen muchas cosquillas al señor Slim, pero tampoco le gusta a nadie que le pongan una multa de ese valor. Y un hallazgo sorprendente y casi que chistoso. Están examinando los restos del rey Ricardo III, ese para quien Shakespeare, o mejor dicho, que era un monstruo para Shakespeare. El Ricardo III es una de las tragedias cumbres de Shakespeare, donde pintaba con los más negros, las más negras tintas a este rey desgraciado, y le están haciendo examen a sus restos y descubrieron que tenía lombrices. ¡Qué descubrimiento! Y en Hoy en la Historia recordaremos a un personaje muy importante, muy interesante en el pensamiento político. Es de la familia de Tomás Moro en pensamiento político. Tomás Moro lanzó la utopía. Tomás Campanella, de quien hablamos, propuso en la Ciudad del Sol una comunidad de individuos felices regidos no por el tema económico como quisiera Marx, aunque propone una universalidad económica de bienes, sino por la moral. Tomás Campanella, uno de los pensadores interesantes del medioevo. Nació en un día como hoy en 1568 y moriría en 1639, y la Ciudad del Sol es precisamente del año de 1602. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Ayer me decía, bueno, ¿qué pasa con las encuestas? ¿Cuándo sale la próxima encuesta? Decía en este programa. Y tenía una enorme curiosidad por saber cuál era el nivel de aceptación del presidente Juan Manuel Santos. El presidente más mediático de todos los tiempos en Colombia, sin lugar a dudas. De hecho, viene del mundo de las comunicaciones y conoce perfectamente qué hay que hacer y cómo hay que actuar para ser el presidente más mediático. Pues bien, ayer salió la nueva encuesta de Gallup y el nivel de favorabilidad es de un 21%, un nivel tan bajo y tan pobre que desde hace 10 años a ningún presidente lo calificaban tan mal. Si miramos de cerca la encuesta, una encuesta que por cierto se llevó a cabo en las principales ciudades, ignorando muchas regiones que forman la Colombia profunda, la Colombia de verdad, ¿no?, que es habitualmente ignorada y que yo creo que marcaría incluso peor en algunas zonas que no se han tenido en cuenta. Pues vemos varios detalles que merece tener en cuenta. A ver, la mayoría de los colombianos, el 82%, creen que las cosas están empeorando en el país, a nivel general. Un pesimismo histórico que solo es superado por el expresidente Andrés Pastrana, quien alcanzó el 84% en ese pesimismo. El indicador de corrupción es de los que más castiga al gobierno de Juan Manuel Santos. Y es curioso, ¿no?, porque tras los supuestos escándalos de corrupción que él se encargó de destapar, y lo digo entre comillas porque no había nada que destapar, explotar y magnificar escándalos del gobierno de su antecesor, la persona que curiosamente lo llevó al poder, el expresidente Álvaro Uribe, pues aparece ahora él, el presidente Juan Manuel Santos, con que el 80% de los colombianos creen que la corrupción ha empeorado en el gobierno. El 80% frente al 56% por la misma época durante el gobierno de Uribe. Así que vean la diferencia. En economía, Sergio, las cosas no pintan mejor. El 71% de los colombianos creen que la economía en el país va mal, sí, muy mal. Muy mal. Complicada la situación en economía. Igualmente en costo de vida, la gente, el 83% de los encuestados desaprueba la manera como el presidente está manejando el costo de vida. Y este 83%, un nivel de estos no se veía tal vez desde el gobierno de Andrés Pastrana. Una desaprobación frente al manejo del costo de vida. Tengo que agregar en contra del DANE, que dice que el costo de vida va tan bien, que en agosto pasado, en pleno paro agrario, no subieron los precios.
Nadie tuvo que pagar mayor valor por los alimentos. Nadie. Para mí ese indicador es vital y lo que hace es explicar la cantidad de paros que vive el país, no solo en las regiones, sino la solidaridad que supuso en las grandes ciudades. Y sabe que me llama mucho la atención. Siente un nivel de vida muy alto. Sabe que me llama mucho la atención, Montserrat, doctor Londoño, compañeros, las cifras de la encuesta en materia de economía y de costo de vida son muy similares hoy a las que había cuando el presidente Santos era ministro de Hacienda. Ah, bueno, entonces ya entendemos. Una observación muy interesante. Claro, un buen punto. Ya se sabe que entonces Santos lleva la economía a esos niveles. Pues es que eso fue en los días finales del gobierno de Andrés Pastrana. Que mire, la economía en el gobierno de Andrés Pastrana, al final del gobierno también tenía una desaprobación del 77%, al igual que hoy. Entonces sí, son prácticamente calcadas del final del gobierno de Pastrana cuando el actual presidente era ministro de Hacienda. Interesante ese punto. Bueno, hablemos de la guerrilla. El indicador de guerrilla merece también unos minutos porque el 64% de los colombianos piensa que está empeorando, que el tema de la guerrilla está empeorando. El costo de vida, ya lo dijimos, el 81%. Marca bien en relaciones internacionales. Es curioso, parece que a la población no le trasnocha esa pérdida de tierra en San Andrés, y el 56% cree que todo marcha bien, mientras que el 30% cree que está empeorando. La inseguridad es otro indicador que preocupa a los colombianos y que demuestra que el huevito de la seguridad de Álvaro Uribe se rompió definitivamente. El 81% cree que la inseguridad está empeorando frente al 48% en el gobierno de Álvaro Uribe, en la misma época, que creía que estaba empeorando. Pero es que es un 81%, o sea, es un porcentaje elevadísimo. La salud, el tema de la salud es francamente vergonzoso y alcanza niveles históricos de desfavorabilidad nunca vistos. El 80% cree que la calidad y la cobertura en salud está empeorando. En el gobierno de Uribe, en plena emergencia, recordarán que fue una época dura para el presidente Álvaro Uribe, alcanzó el 59%, pero estamos hablando del 80% de desfavorabilidad. El campo y el agro tampoco levantan cabeza. El 81% cree que las cosas van muy mal y el 63% de los colombianos creen que se está perdiendo la batalla contra la pobreza. Y por líderes, oigan, a mí me sorprende. Angelino Garzón marca bien, marca un 68% de favorabilidad. Le sigue Álvaro Uribe con un 63%, Germán Vargas con un 56%, la rueda de repuesto, como yo la llamo. Si se rompe la mesa, yo insisto en que de pronto sale Germán Vargas a jugar. Y bueno, y aparece Francisco Santos con un 34%, Marta Lucía Ramírez aparece con un 30%, si es que un 33%, perdón. Luis Alfredo Ramos, un 18%, Carlos Holmes Trujillo, un 21%, Oscar Iván Zuluaga, 18%. Son algunos de los indicadores que ahora rápidamente podemos analizar, pero yo creo que en Al Oído podemos mirar más de cerca, ¿verdad? Lo haremos. En todo caso, Montserrat, esto no es una ruptura con respecto a las encuestas anteriores de INVAMED y a las demás. Simplemente se agudiza el fenómeno. Pero aquí venía mal todo. Venía mal la seguridad, venía mal el empleo, venía mal la salud. Todo venía mal. De manera que esto no es sorprendente. Lo que pasa es que todo se tapaba con el maquillaje. Y no hay nada más feo que una vieja a la que se le cae el maquillaje. ¿Usted ha visto? Porque le queda la fealdad de la vieja más la fealdad del maquillaje que se derrite. Eso, lo que pasó fue eso. Usted es muy optimista, doctor Londoño. Usted dice que se le cayó el maquillaje, yo digo que se le cayó el país. Y la verdad es que cuando yo escucho a los analistas decir que es que la encuesta tuvo lugar en un momento difícil de paros, perdón, ese es el gobierno de Juan Manuel Santos. Y los paros son parte de su política. De lo que pasa en el país. Es que las consecuencias de su política. Y es que, claro, eso es así. No hay que esperar a que pasen los paros para hacer las encuestas, pues.
Algunos no entienden que el paro es el resultado de una política general, de una política macroeconómica, que es la que se ha adelantado durante 3 años, y creen que es una pura cosa circunstancial, que se enfurecieron unos paperos porque sí, y unos arroceros porque no, y unos cacaoteros porque les dio la gana, y unos cafeteros porque quieren más. No, este es el resultado de una política macroeconómica y de una situación general del país, que se traduce en esta inconformidad que ha llegado a estos niveles, de tanto que no fue tratada, de tanto que no fue examinada, de tanto que no fue aliviada, a pesar de los síntomas clarísimos de descomposición que esos frentes tenían. Sergio Gel. Doctor Londoño, para usted, para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Seguimos pendientes de cómo está la situación del país precisamente en medio de los paros que ya cumplen 17 días y que, si bien anoche se logró un acuerdo importante entre la Asociación Colombiana de Camioneros y el Ministerio de Transporte, todavía hay varias regiones del país que presentan serias afectaciones por cuenta de quienes protestan por la situación por la que atraviesa el campo del país. Se creó ayer una Mesa Nacional Agropecuaria en Tunja, mesa que reúne líderes campesinos de 12 departamentos y quienes ya han dicho que no participarán en el pacto nacional planteado por el gobierno para el próximo 12 de septiembre. Revisemos cómo está el país y cómo están algunas de las regiones más afectadas por el paro. Empecemos hablando del Casanare, que tiene miles de toneladas de arroz represadas en la región. No han podido sacar la producción de allá. Se estima que son 5.000 las tractomulas que se necesitan en este momento para sacar la producción de la región. 5.000 tractomulas, doctor Londoño, que ya hemos hecho los cálculos acá, mueven más o menos 150.000 toneladas. Eso es lo que estaría represado en ese departamento en materia de producción arrocera. Veamos qué ocurre en el Huila, otro departamento en donde el sector arrocero también se ha visto bastante afectado. Hablábamos con el gobernador aquí en la hora de la verdad y nos contaba la situación por la que atraviesa este sector. Esta madrugada, precisamente, el gobernador del departamento dijo que viajarán 2 ministros desde Bogotá a Neiva. Allá habrá una reunión con los líderes de la protesta social. 2 ministros de quienes no se han dicho los nombres se reunirán pues en la gobernación del Huila con los líderes de la protesta campesina. Y habrá que ver si son ministros confirmados o interinos. Pues interinos. Porque como el gabinete está en interinidad, pues da lo mismo que viajen o que no viajen. Sí, por lo pronto Claro. yo me atrevería a decir que son 2 ministros de los que penden de un hilo. Pasemos a mirar lo que está pasando en el departamento de Nariño, doctor Londoño. Allí hay desabastecimiento de combustible, al menos en la capital, en la ciudad de Pasto. Se dice que un 35% de las estaciones de gasolina no tienen combustible, escasea el suministro en Pasto, y si verificamos qué está pasando en el departamento de Nariño, pues persisten los bloqueos en el sector de Panoya. En el vecino departamento del Cauca, 10.000 campesinos, 10.000, oiga el dato, siguen bloqueando la Panamericana, esto a la altura del municipio de Mercaderes. Así que, doctor Londoño, en general persiste la protesta, a pesar de que se avanza en algunos frentes, de que disminuyen los bloqueos en algunas vías, pero se mantiene la protesta y en algunos departamentos la situación sigue siendo bastante complicada. Estaremos pendientes. No mencionó ni el Putumayo ni el Caquetá. ¿Qué pasó? Estaremos pendientes, doctor Londoño, para ir actualizando la información de estos y de otros departamentos, como el Putumayo y el Caquetá, a ver cómo evoluciona el tema del paro, porque se mantienen los bloqueos. En Putumayo era total, Mocoa está totalmente bloqueada, y Caquetá, hablaremos más adelante con un personaje del Caquetá. Caquetá no tiene en este momento ni comida ni combustible, doctor Londoño. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:27 en la mañana. Yo les cuento que la prensa extranjera centra su atención en estos precisos momentos en la ciudad rusa de San Petersburgo, donde hoy los presidentes de los países más poderosos del mundo se reúnen para ser parte de la cumbre del G20, el foro de discusión sin duda más importante que existe en lo relacionado con temas económicos, con asuntos referentes a la economía mundial. Hace aproximadamente 35 minutos el presidente Obama
hizo su arribo en territorio ruso procedente de Estocolmo, la capital de Suecia, donde ayer, según muchos analistas, Obama se lavó las manos, como se dice coloquialmente aquí en el país, diciendo que él no trazó ninguna línea roja en referencia a su política de intolerancia al uso de armas químicas y que su credibilidad no está en juego en relación con el conflicto en Siria. Está en juego, según el presidente de los Estados Unidos, la credibilidad de la comunidad internacional y la del Congreso estadounidense. Para no hacer más larga esta noticia, hay que señalar que hoy los diarios más importantes del mundo precisan que lo más seguro es que no salgan acuerdos trascendentales en temas económicos de este encuentro, porque Siria, el apoyo a la intervención en ese país árabe que tanto ha buscado Obama en los últimos días, centrará la atención de este encuentro en Rusia. Obama pues se lava las manos, dice que la credibilidad de él y la popularidad de él no está en juego, que lo que está en juego es la popularidad de los demás, de los que están ahí sentados con él en la mesa. Bueno, lo cierto es que le faltó liderazgo, le faltó capacidad de decisión y salió a hacer consultas sobre una guerra, consultas que están perdidas. En Europa todo el mundo está en contra de la guerra, en los Estados Unidos todo el mundo está en contra de la guerra. En Europa no tiene sino el apoyo muy tibio y con muy poco prestigio a bordo del señor François Hollande de Francia. Todos los demás están en contra, inclusive su aliado de toda la vida, que es la Gran Bretaña, tiene el revés de un parlamento que declaró en contra de la intervención militar en Siria. Total, que no hay intervención militar en Siria, entonces que Bashar al-Assad queda con libertad de manos, libertad absoluta para hacer lo que le parezca. Seguramente se tomará una decisión diciendo que el G20 lamenta los hechos ocurridos en Siria y que no puede aceptar que se asesine a la gente con gasarín y que pide que sobre el particular se pueda hacer una investigación exhaustiva. Declaraciones de esas con toda seguridad van a llegar, Jessica. Las declaraciones que da la gente cuando quiere eludir el problema y cuando no lo quiere enfrentar. De manera que dejemos que a los sirios los sigan matando y que Bashar al-Assad haga lo que quiera, porque para eso sirve la ONU y para eso sirve el G20. Exactamente para nada. Alejandro Ramírez. Buenos días a todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del encuentro que sostendrán los congresistas colombianos con los voceros de las FARC en La Habana para explicarles sus propuestas sobre la forma de refrendar un eventual acuerdo de paz con el gobierno. Luego de la primera audiencia sobre la modificación del referendo en el Senado de la República, y tras generarse duras críticas por la posibilidad de que los electores acudieran amenazados a las urnas, se generaron voces por parte de la guerrilla, el Ejecutivo y el Congreso para aclarar la propuesta del gobierno sobre la manera de refrendar los acuerdos en La Habana. Luego de que el conservador Hernán Andrade, ponente de este proyecto en el Senado, propusiera una prohibición expresa al proselitismo armado y de que en la mañana siguiente los conservadores debatieran la conveniencia de este mecanismo, el primero en pronunciarse fue Iván Márquez, del equipo negociador de las FARC, quien en llamada telefónica le hicieron una invitación a La Habana al presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, y a los demás congresistas para discutir este mecanismo. El subversivo Márquez le manifestó a Cristo su extrañeza por la persistencia del gobierno y del legislativo en mantener la unilateralidad en el proceso de definir el mecanismo de refrendación. El presidente Juan Manuel Santos abrió la posibilidad para que una comisión del Congreso viajara a La Habana a analizar con los voceros de las FARC la propuesta gubernamental de un referendo de paz. El presidente de la Cámara, Hernán Penagos, manifestó la necesidad de expedirle salvoconductos a los subversivos para asistir a las audiencias sobre la modificación del referendo. Doctor Londoño, luego de estos pronunciamientos, ¿podrá verse con más claridad la urgencia del gobierno? Hernán Penagos definitivamente es un personaje muy singular, ¿no? Recuerde que él fue el que le hizo una entrevista a Juan Manuel Santos con un libreto preestablecido donde le preguntó todo lo que Santos quería que le preguntara, no le repreguntó de nada. Es un personaje muy singular, debe estar lleno de mermelada por todas partes, se le ve la mermelada por encima al pobre señor Penagos, pues que es lamentable, como Hernán Andrade está haciendo también un papel lamentable y es una lástima porque era un parlamentario brillante, acucioso, serio. Teníamos mucha admiración a Hernán Andrade
y tenemos que confesar que esa admiración se nos gastó, o él la gastó. Esto es lo más vergonzoso que ha ocurrido en la historia del proceso de paz. El Congreso de Colombia, el Congreso, a quien nosotros elegimos para que hiciera las leyes y para que le hiciera control político a los actos del gobierno y para que reformara la Constitución, que esos son los elementos esenciales de las facultades del Congreso de la República, viajando a La Habana para aceptar una conminación que le hace la guerrilla, los peores terroristas de la humanidad, convocando a nuestro Congreso y nuestro Congreso aceptando la convocatoria. Entonces uno no sabe qué es peor, si el Congreso que se va para La Habana o el señor Penagos que dice que invita a los de La Habana para que se vengan acá. Pues ya estuvieron, recuerden ustedes, los paramilitares, un 28 de julio del año 2004 estuvieron los paramilitares en el Congreso. ¿Por qué no vienen también Márquez y todos estos demás bandidos para que hagamos un buen show, más circo, más carpa, más noticias periodísticas y más elementos disuasivos o distractores sobre la dramática realidad que vive el país? Un país que se quebró, que no tiene fe, donde nada marcha bien, donde la economía es un desastre, el desempleo real es rampante y la corrupción está desatada. Ese país tiene por lo menos circo, ya que no tiene pan, que le den circo, y esto forma parte de